Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque este lugar está lleno de ángeles y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que ¿quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? Dice. Y luego el Señor contesta, poquito les faltó para que los hiciese como ángeles. O sea que cuando el Señor venga, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a dar inicio con nuestro servicio de canto. Oremos. Querido y amante Padre, muchas gracias porque a mitad de la semana tú nos has cuidado y nos permites estar aquí en tu casa para poder darte honra y gloria a ti. Hoy, Padre, también nos dimos citas porque queremos escucharte y también queremos traerte a ti nuestros agradecimientos, también traemos nuestras peticiones. Y Padre, hoy teníamos una cita, hoy ya la tenemos y queremos que tú nos hables y hoy también te invitamos porque queremos adorarte, alabarte y que estas alabanzas que entonemos sean una ofrenda hacia ti. Que tú las puedas aceptar, Señor, porque va de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, vamos a cantar el himno número 366. Bienvenido, hermano Jordan. 366. En Cristo hallo amigo. Amén. Vamos a cantar con gozo, hermanos. Ya el hermano Jordan ya se lo sabe. Ya. Aquí hay nadie. No, pero lo van a... Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte, poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrando en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor. Himno 362.
Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, las edades durará y por la eternidad. Amén. El siguiente himno que cantaremos es el 368. Amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil,
fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Amén. La letra de este canto tiene un gran mensaje para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pidiendo, clamando al Señor que en verdad el que pueda transformar nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Y nosotros pues permitirle a Él también que Él lo pueda hacer, porque para Él no hay nada imposible, pero depende de mí, que yo lo acepte. Muy bien, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor. Como hemos entonado muchos himnos bonitos, ¿verdad? Ahora vamos a ponernos de pie y vamos a cantar con gozo el 349, que ese lleva por título Gran gozo hay en mi alma hoy. Amén. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y lores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Amén. Amén. Hoy es noche ¿de qué? No se oye. Noche de oración y agradecimiento. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces con los agradecimientos. Pueden sentarse.
los quiero invitar al libro de los Salmos. Antes de pasar a los agradecimientos, en el libro de los Salmos, en el Salmo 100, leeremos los primeros 3 versículos. El Salmo 100, 1, 2 y 3. Y dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros, y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Una tremenda oración. No nos hicimos nosotros mismos, somos hechura de Él. Y dice la frase que dice que le reconozcamos, y los que estamos aquí le reconocemos, y por eso estamos aquí. Y es el momento, si alguno tiene algún agradecimiento, alguna petición para que la presentemos a nuestro Dios, es el momento. Hermano, que el Señor les bendiga en esta noche. Yo le quiero dar gracias a Dios porque Él hasta aquí nos ha ayudado, nos ha cuidado a mi familia y a mí. Pero en esta noche quiero agradecerle a Dios porque ha protegido a nuestro hijo René Ángel, que anda de viaje con el coro de la universidad. El lunes viajaron a Boston, tuvieron el concierto en la noche allí, y ayer en la madrugada salieron para Alemania. Llegaron a Múnich, Alemania, y de allí salieron para España, y gracias a Dios llegaron bien hoy a España y están en Madrid, y de ahí van a salir mañana en carro para Portugal. Pido que sigan orando por ellos para que Dios los proteja en cada momento y que el 20 que ellos regresan puedan regresar con bien. Como mamá estaba un poco preocupada, pero después que tuve la oración se me quitó aquella preocupación, ¿verdad? Porque pues las noticias son a veces muy escandalosas, y con el avión que se cayó y los pasajeros y todo eso, yo decía: Dios mío, pongo a mi hijo en tus manos y a todos los que van con él. Y hablé con Dios y pues gracias a Dios me siento bastante tranquila. Sé que mi hijo anda predicando su mensaje, porque a través de la música también podemos predicar el evangelio, y yo sé que todos los jóvenes que andan por allá andan con esa misión, y yo sé que Dios los va a cuidar y los va a proteger. También quiero pedirles que oren por Esther, por Fernando y por todos nuestros hijos que están en las escuelas, que están en exámenes finales. Estas semanas empiezan. Me comentaba la maestra que como no entienden cómo Esthercita puede trabajar y cantar a la misma vez. Dice ella: si yo canto, no escribo, y si escribo no puedo cantar, tengo que estar callada, dice. Y entonces tuvimos problemas con Esther al principio cuando ella iba a la escuela, porque ella es de las niñas que ella trabaja y canta, y entonces es una regla de la escuela que ellos no pueden estar haciendo ninguna clase de ruido, ni bulla, ni nada. Entonces, pero le doy gracias a Dios que ellos pudieron acomodarse con la niña, no les hace mucho problema. Sin embargo, ayuda a los demás compañeros a estarse calladitos, como que la vocecita y lo que ella canta los hace que ellos estén tranquilos y puedan hacer sus trabajos. Y yo le doy gracias a Dios por ese talento que le ha dado a mis hijos, porque los 3 cantan. Y pues estoy muy agradecida a Dios. Quiero decirles, también pedirles que oren por mi familia en El Salvador. También perdimos a un familiar en esta semana. Hoy, esta tarde, lo están enterrando, un tío mío. De que Dios nos dé a todos la fortaleza y la tranquilidad. No ha sido fácil esta semana, pero de verdad les digo, hermanos, de que Dios nos ha podido ayudar y a confortarnos, ¿verdad? Porque para todos aquí en la iglesia fue un impacto lo de nuestra hermana Judith. Quiero pedirles que sigamos orando por Ricardo. Aún algunos de sus hijos continúan con él acá. El domingo se van ya todos. Uno viajó hoy
el otro se va el sábado y el domingo pues se van los demás. Solo queda Vladimir aquí con él y Virginia. Él está bastante tranquilo, pero como él dice, estoy durmiendo y no sé cuándo voy a despertar de este sueño y no sé qué es lo que voy a hacer después, solamente Dios lo sabe. Sigamos orando por ellos y para que Dios los ayude. Y la buena noticia, hermanos, que la noche que la tuvimos acá, vino mucha gente, pero mucha gente de afuera. Y saben de que ellos se fueron muy impactados. Le estaba contando a René que hay como 10, 15 personas que me salían y me decían, hermanita, aquí nos veremos de nuevo. Nos ha gustado su iglesia. Hemos sentido los mensajes. Queremos regresar. Y yo les dije, claro que sí, aquí las esperamos. Judith nos hablaba muchísimo de aquí de su iglesia y ella nos invitaba y por alguna otra razón nunca le hicimos caso, nunca venimos. Pero créanme de que se fueron muy contentos y primero Dios aquí los vamos a ver a ellos de nuevo. Amén. Así es que oremos, hermano, porque hay mucho trabajo por hacer. Amén. ¿Alguien más? Con el hermano Jordan, un agradecimiento hacia Dios. Peticiones. Recordemos que las oraciones tienen resultado y ahí hemos visto maravillas. En nuestro medio hemos orado y han habido contestación a nuestras oraciones. Jordan. Buenas tardes, hermanos. Gusto volverlos a ver y que Dios es grande porque nos ha dado la oportunidad de levantarnos este día. Amén. Yo quiero agradecer a Dios por el amigo que les he platicado que de México que tiene leucemia. Hablé con él hace como 3 horas y me habla con mucho ánimo. Me dice que él no tiene por qué ponerse triste porque como quiera esto vinimos a morir. Y dice que yo le pregunté que cómo se sentía. Me dice que se siente bien y que le van a hacer su próxima quimio este miércoles que viene. Y me habla muy seguido y yo le hablo a él y le he dicho que yo voy a volver pronto a México y que vamos a estudiar, que Dios va a proveer eso. Amén. Y está animado, me habla, le digo que Dios sí existe y que nos va a ayudar. Y si no es así, es su voluntad de Él, pero que no desconfiemos. Y pues me habla con un ánimo y me dice que se siente bien, que no se siente decaído ni sin fuerzas. Los doctores le han dicho que va bien, va avanzando bien, pero sí la noticia es devastadora en su vida, ¿verdad? Pero yo sé que Dios le está fortaleciendo. Dios está orando ahí. Amén. Y también doy gracias por mi amiga Nancy que sigue asistiendo, me habla, que quiere venir. Amén. Una Y bendición. Bienvenida. pues la traigo y me da gusto que nos acompañe cada vez de que yo vengo. Y también por mi mamá, que ya viene el Día de las Madres. Y doy gracias a Dios porque está aún con nosotros aquí en este mundo y espero volver a verla muy pronto. Y a mis sobrinos y a mis hermanos que están ahí en México. Doy gracias por todo porque en esta semana nos ha cuidado, nos ha bendecido el Señor. Amén. Y es una realidad porque nosotros salimos en la mañana y no sabemos si regresamos a casa. Entonces la protección de Dios hace que nosotros podamos ir y venir y tener las fuerzas también para trabajar y tener la salud. Y los que están con un problema de salud son los que a veces avaloran la salud y nosotros que la tenemos a veces no la valoramos. ¿Alguien más? Buenas noches, hermanos.
Quiero pedir una petición, que oren por mi sobrinito Gael, que desde el lunes está enfermito y pues que se recupere muy pronto. Ok. ¿Qué edad tiene Gael? ¿Quién es? ¿El hermanito de él? Yo lo conozco por Ronnie. Ronnie Gael, parece. Bueno, vamos a orar por Ronnie. Pastor. Queremos unirnos, ¿verdad?, en gratitud a nuestro Dios en esta noche, este día de vida, ¿verdad? Creo que todos concordamos con eso. Ha pasado el día, amanecimos y bueno, gracias a Dios estamos con vida. Hubo alimento, hubo protección, hubo cuidado, ¿verdad? Así que nuestras fuerzas se reanudaron, ¿verdad? El día de hoy, gracias a su poder, porque Él mismo nos dice, ¿verdad? Yo soy quien te doy las fuerzas. Así que alabo el nombre de Dios por eso. También quiero agradecerle a Dios por la iglesia, aquí por la iglesia de Little York, cada uno de los hermanos, el apoyo con, digamos, en estos días con la familia Delgado. Se fueron muy agradecidos, ¿verdad?, por toda la atención de cada uno de los hermanos. Cuando vinimos el lunes en la noche, las diaconisas estaban allí trabajando, las personas allí en la cocina, las participaciones, los cantos. Y bueno, la iglesia aquí llena, ¿verdad? Ustedes estaban aquí, la iglesia llena completamente, la adoración que hubo, o sea, alabo el nombre de Dios, ¿verdad? Somos un pueblo que no importa cuál iglesia sea, somos un pueblo que adoramos al mismo Dios. Amén. Tenemos nuestra misma convicción, Cristo viene pronto por nosotros, Amén. ¿verdad? Y pues nos preparamos para ese encuentro. Así que gracias, hermanos, gracias por todo el apoyo, la familia Castellón que estuvo apoyando directamente a la familia Delgado, que sigue apoyando, ¿verdad? Gracias por cada detalle, ¿verdad? Que todos nosotros hacemos y trabajamos para que el nombre de nuestro Dios quede en alto, ¿verdad? Así que alabo el nombre de Dios por ello. También quisiera agradecer, ayer tuvimos una junta para la compra del autobús, de acuerdo a cómo se pasó en la junta, ¿verdad? El sábado, ustedes que se quedaron, estuvieron aquí, creo que el Señor dirigió esa reunión, así que ayer nos reunimos con un grupo de hermanos y anoche mismo 4 de ellos dijeron, mañana nos vamos, se fueron a Dallas el día de hoy, ya regresaron por acá. Vieron algunos prospectos allí, ¿verdad?, de autobuses, no están en las condiciones que deberíamos obtenerlos, así que ahorita se están con otro plan de ir para otro lado, para Tennessee, de pronto también ahí pegado a Florida, no sé, pero yo quiero pedir oración, ¿verdad? Gratitud primeramente por ese buen espíritu de poder seguir adelante con este proyecto que es nuestro como iglesia, ¿verdad? Así que, y a la vez pido oración por ello, para que el Señor nos guíe dónde está el autobús, ¿verdad? El camión, el proyecto que tenemos, ¿verdad? Para poder alcanzarlo y que el Señor nos permita obtenerlo, ¿verdad? También quiero darle gracias a Dios por nuestros hijos. Nuestros hijos ya acabaron los exámenes. Ayer acabó mi hija acá en la Universidad de Houston, sus exámenes ya. Mi hijo también allá en King terminó, ahora está yendo a su práctica. Hay una práctica de evangelismo que tiene que hacer creo que es 4 semanas, está en eso, comienza ya hoy comenzó, creo miércoles comenzó ya eso, así que pido oración por él. Brandon, su nombre es Brandon Zambrano, que es parte de su currículum ya para graduar, gradúa ahora ya en diciembre, le faltan unas materias nada más y espero que el Señor pueda darle el gozo de poder terminar. Hoy nos envió un texto, ¿verdad?, diciendo, pasé todas las clases, ¿verdad? Así que eso nos llenó de alegría, ¿verdad? Porque
no es fácil, ¿verdad? No es fácil, así que alabo el nombre de Dios por ello, por nuestros jóvenes también, están en exámenes, como dijo nuestra hermana Nelly, están en examen, están allí en ese STAR test, creo es, ¿verdad? No es fácil para ellos, se ponen tensos. Oremos por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, ¿verdad? Universidades que están allí. Y alabo el nombre de Dios por nuestra iglesia. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y sí, lo que mencionaban, el apoyo hacia nuestros hermanos Delgado, lo vi de cerca de una persona que se nos acercó, la conocí en el hospital, va a una iglesia diferente a la de nosotros, y ella decía que se sentía feliz de poder haber llegado a la iglesia donde se congregaba su amiga, y dijo, y nos saludó allá afuera, y Dios tiene sus planes. Dios conoce mejor el futuro, nosotros solamente vemos lo que Él nos permite ver, no podemos ver más allá, y Dios sabe los planes. ¿Alguien más? Si no, ya la hermana Berta, para pasar a lo siguiente. Buenas noches, hermanos. Yo también me uno a los agradecimientos. Agradezco a Dios por los miembros que estamos aquí, que hemos tenido el ánimo de llegar a la casa de adoración, y así también más que agradecer, también es lo más importante. Tenemos mucho de qué agradecer. Agradezco por la vida de mis hijos, por su salud, por la mía también, aunque mi salud siempre no está muy bien. Tengo muchos problemitas en estos días, pero pido a Dios que me sostenga, pero más que todo que me ayude a seguir en la vida espiritual, porque por momentos siento que no ando bien y me desanimo, pero pido de sus oraciones para que me fortalezca cada día más. Bien, doy gracias a Dios por un poquito de miembros que estamos aquí, más que todo por las visitas también, que son más animados a congregarse que nosotros. Nos están dando un buen ejemplo, y teníamos que nosotros dárselos a ellos, pero veo que no, siempre estamos fallando, pero que con la ayuda de Dios que sigamos adelante. Amén. Gracias por todo y buenas noches. Ok. No somos muchos. ¿Les gustaría? No es mucho si les pido que nos vengamos acá y nos unamos en oración. Y recordemos a algunas personas que están delicadas de salud. La cuñada de la hermana Berta se llama Lourdes, ¿no? La hermana Lourdes. Y también nuestro hermano Francisco, para que le agreguemos en nuestra casa cuando tengamos nuestras oraciones en casa, recordar a nuestros hermanos. Pastor, ¿nos dirige en oración? ¿Podríamos arrodillarnos? Sí, los que podamos, ¿verdad? Amado Dios, aquí estamos, Señor, su pueblo, sus hijos, delante de su presencia, un grupo pequeño, Señor, pero hemos venido agradecidos. Su poder se ha manifestado en nuestras vidas el día de hoy. Señor, abrimos nuestros ojos. Hemos sido bendecidos mediante su presencia en nuestras vidas el día de hoy, mediante su cuidado, la protección de sus santos ángeles. Señor, la provisión que hemos tenido, Señor, el día de hoy, solamente con cada aliento que hemos respirado, Señor, de aire. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y aquí estamos, Padre, con gratitud en nuestro corazón. Varias cosas que hoy se mencionaron, Señor, en esta noche. Tantas maravillas que usted hace con nosotros, el cuidado de nuestros hijos, la escuela de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque nos da las fuerzas para poder servirle, para poder hacer
Señor, formar parte de proyectos, Señor, por poder llevar el Evangelio a alguien, por poderle predicar, por sonreírle, Señor, a aquel que está a nuestro lado, por poder ser un testimonio, Padre, de que usted ha cambiado nuestras vidas, de que somos, Señor, reflejo de su carácter. Gracias, Señor, por ello. También, Padre, usted sabe que como sus hijos y en medio de este mundo convulsionado por las dificultades, el dolor, la muerte, Señor, la angustia, la enfermedad, Señor, venimos también delante de usted trayendo nuestras cargas. Las ponemos, Señor, en sus manos. Queremos, Señor, presentarlas delante de usted. Salud, Señor, de tal vez nosotros, alguno de nosotros que tal vez no lo hayamos mencionado, la salud de nuestros familiares también, algún familiar, la salud de algún miembro de nuestra iglesia, nuestro hermano Francisco, nos acordamos, Señor, en recuperación de la hermana Carmelita también, familiares, nuestro hermano Ricardo también, allí, cuide de él, Señor, que lo que él está sintiendo actualmente, de que, Señor, está dormido, Señor, puedas ayudarlo a pasar esta transición, Señor, difícil de su vida. Igualmente, Señor, a nuestros hermanos Castellón que perdieron un ser amado allá, lejos, confórtales también y conforta a la familia allá, Señor, con la bendita esperanza de la resurrección. Por favor, cualquier otra situación, Señor, trabajo, dificultades, Señor, que hayan, proyectos, Señor, de nuestras vidas, por favor las ponemos en tus manos para que tú puedas, Señor, ayudarnos a continuar adelante y a la vez, Señor, a ser instrumentos suyos, Señor, para poder transmitir este evangelio de salvación. Gracias, Señor, gracias por todo. Bendíganos a cada uno, por favor, lo rogamos, agradecidos, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, tenemos algunos anuncios que quisiéramos darles y la ofrenda para esta noche. También tenemos unos anuncios, no olviden los miembros de la junta directiva, este sábado tenemos junta, así que les pedimos para que podamos estar presentes. ¿Okay? También sé que es el día especial de las madres, habrá una programación linda. Se quedará a comer aquí, nos quedaremos a comer aquí. De pronto la junta la tengamos un poco más temprano de la hora que puse ahí en la planeación, que está a 3:30. De pronto si nos quedamos a comer aquí, estamos aquí, pues la comenzamos antes, ¿verdad? Así que, pero no olvidemos eso. No olvidemos el rito de humildad y Santa Cena, el sábado siguiente, el 18, así que para que hagamos planes de venir y de participar, que no nos vayamos a ir, sino que participemos, es una oportunidad de salvación, el rito de humildad y Santa Cena, así que les rogamos eso. También el día de mañana tendremos una junta de ancianos, les recordamos, tenemos 2 ancianos aquí, ya se envió un recordatorio también. La junta será de 7 a 8 mañana. Sean puntuales, por favor, porque después de 8 en adelante me reuniré con la comisión del camión. Así que también igualmente, bueno, tenemos aquí uno de los que nos está ayudando para que podamos ver eso del autobús mañana. Y gracias una vez más, ¿verdad?, por estar aquí, y a ver si hacemos un plan para que haya más gente los miércoles. ¿Okay? Los primeros 3 miércoles hubo más gente, pero hoy veo menos, así que no sé qué pasó. No es por la lluvia, porque no está lloviendo, ¿verdad? Así que, pero que el Señor pueda ayudarnos. ¿Se está transmitiendo esta noche?
¿Sí? Vamos a cortar la transmisión entonces. Así, tienen que venir acá, ¿verdad? Creo que esa es la culpable, porque eso es lo que se nos han dicho, ¿verdad? Aquellos que nos están viendo por allí, ¿verdad? Que no vienen, que se quedan en casa mirando. Muy bien, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Wilber. Él tiene la meditación de esta noche, que el Señor lo use. Qué abundante. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que me da de poder compartir esta meditación. Como dijo el pastor, una meditación. Pensando, pidiéndole a Dios y diciéndole qué puedo predicar, dame sabiduría para hacerlo. Se me vino a la mente que los miércoles son de oración y peticiones. Y se me vino a la mente el poder de la oración. Y me puse a meditar en ello, ¿verdad? Al ver de que la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y pensando en las peticiones que se hicieron, también puse por título el poder de la oración, y aparte le puse que nosotros muchas veces no sabemos pedir. Pídeme lo que quieras, dice el Señor, y yo te lo daré, lo que necesites. Acuérdate siempre de ser agradecido. Y yo me vino a la mente que Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de que en estos días de vacaciones de los niños, siempre vamos a mi país. Dios nos ha dado la oportunidad de poder viajar. Y esta ocasión le pedimos al Señor que si era su voluntad de volver a llevar un pastor para que predicara allá en el pueblo de nosotros. Y empecé a orar y a pedirle al Señor que si era su voluntad, que así fuera y que me mostrara, ¿verdad?, quién podía ser. Y entonces se me vino a la mente el pastor Gustavo Velosa, ¿verdad?, que muchos lo conocemos. Y por eso a veces pedimos y tenemos que tener cuidado al pedir, porque la palabra de Dios, cuando leemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis 22:6, él dice que su palabra es fiel y verdadera. Y entonces, si nosotros le pedimos, él lo va a conceder, pero tenemos que tener cuidado. Yo me puse a pensar y dije, hay que tener cuidado para pedir. Yo le pedí que me ayudara, que me mostrara quién era. Él me lo mostró. El pastor estaba en Arkansas ese día, y ahí con él estaba el pastor José Prieto. A lo mejor ustedes lo recuerdan a él. Una ocasión vino aquí a predicar, tuvo una campaña con nosotros, y ahí estaban juntos, y entonces él escuchó la conversación que tenía con el pastor Velosa. Y entonces al rato me llamó y me dijo, oye, ¿no hay espacio para mí? Y le digo, claro que sí, de acuerdo. Y entonces ya no fue una campaña, sino que ahora son dos. Y después la esposa se le agrega al pastor y le dice, oye, yo quiero hacer una campaña para niños. Y como es especialista en campañas para niños, me llaman y me dice, oye, mi esposa también quiere ir a hacer una campaña para niños. Y digo, ay, Dios mío, yo te pedí uno y los has ido agregando, y no terminó ahí el Señor, sino que después ya se me había olvidado y me llama al pastor nuevamente, José Prieto, y me dice, oye, uno de nuestra iglesia que siempre hacen campañas con mi esposa también va a ir. Y le digo yo, bueno, ahora sí espérenme, porque tengo que hablar con los pastores de allá para ver cómo lo van a organizar ellos, ¿verdad? Porque en mi mente estaba lo que yo ya conocía y lo que yo podía manejar, pero ya al ver toda esta situación ya se salió de mis manos, ¿verdad? Y digo yo, bueno, Señor, tú tienes el control, tú lo has planificado así.
Total que ahora se han planificado 2 campañas grandes para adultos, digamos así, y 2 campañas para niños en diferentes ciudades de Guatemala. Y entonces pensando en eso lo apliqué a mi vida. Primero, ¿verdad? Digo yo, muchas veces no sabemos pedir. Cuando pedimos el Señor se manifiesta y nos da el doble, nos da más, ¿verdad? Porque también Malaquías 3:10 dice, ¿verdad? Abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendiciones hasta que te sobreabunden. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos, nuestra mente es tan finita que no alcanza a ver todo lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Y meditando en ello, estaba leyendo Mateo 7 al 8, donde dice, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, ¿verdad? Y todo el que llama a la puerta se le abre, dice, ¿verdad? Entonces estaba meditando en estos versículos. Se me vino a la mente de 3 personajes de la Biblia, que los conocemos muy bien, ¿verdad? Y ellos clamaron al Señor, ellos le pidieron al Señor por algo específico. Y como la palabra de Dios es fiel y verdadera, el Señor se los respondió. El Señor les respondió de la manera que Él sabe. Muchas veces nos responde inmediatamente nuestras peticiones. Otras veces demora un poco. Y otras veces nuestra incredulidad humana dice, ya no me contestó el Señor. Y cuando menos sentimos, el Señor nos responde. Y nos vamos a recordar, oh, yo se lo había pedido al Señor hace mucho tiempo, hasta aquí me lo ha mostrado. Pero recordamos nosotros la historia, ¿verdad?, de Ana, una mujer muy sufrida en el tiempo de ella, y aún todavía en nuestros días, una mujer estéril que no puede tener hijos, muchas veces es marginada por nuestra sociedad. Muchas veces dicen es una mujer seca, muchas veces se trata de diferentes maneras. En la época de ellos era peor la situación. Pero vemos, ¿verdad?, en Primera de Reyes, en el capítulo 1, los versículos 10 y 11, encontramos una oración que ella hace, que todos conocemos las historias, ¿verdad? Especialmente estas historias que desde las clases nos las enseñaban los maestros, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos estas oraciones que se elevaron de esa manera, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en una situación difícil y hemos tenido que clamar de esta manera? Como Ana clamó, ¿verdad? Ella le pedía mucho a Dios. Y lo que quiero que saquemos para nuestras vidas, ¿verdad?, lo que nos vamos a llevar esta noche, es que comprendamos que Dios es bueno, ¿verdad? Y que Él siempre va a hacer su voluntad en nuestras vidas, que no nos vanagloriemos, que no nos creamos, porque la verdad, la palabra de Dios dice que nos considera, dice que somos aún un poco menos que los ángeles, dice, ¿verdad? Entonces Él es bueno, y cuando entendemos su palabra, así como ella clamaba fervientemente en este versículo, dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Muchas veces se nos encuentran situaciones difíciles en el hogar o a veces económicas, ¿verdad? Y nos sentimos que no valemos nada cuando no tenemos para pagar algunas deudas, algunos biles. Y dice que ella hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
esta mujer estaba haciendo una petición aquí, pero a la misma vez que estaba mostrando delante de Dios, al entregar a su hijo, ¿qué estaba mostrando? Agradecimiento. Si tú te dignares de mí, si tú haces que esta mujer que es insignificante, que esta mujer afligida, que esta mujer que no tiene nada, que no puede ni siquiera dar a luz a un hijo, pero si tú te dignares, oh Señor, yo de agradecimiento te daré a mi hijo. De agradecimiento lo pondré para ti. Y entonces cuando nosotros entendemos aquí qué es pedir y qué es agradecer, nosotros muchas veces le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando piden algo o alguien les regala algo, agradézcale, dele gracias, ¿verdad? Y muchas veces a nosotros hoy en día se ha perdido eso en nuestra sociedad. Casi ya no escuchamos la palabra gracias. Muy pocas veces se escuchan, ¿verdad? Esta oración de Ana no sucedió inmediatamente. En el versículo 20 del mismo capítulo 1 dice que aconteció que al cumplirse el tiempo, pasó cierto tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo, y todos conocemos el nombre de este hijo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Samuel. ¿Quién fue Samuel, pastor? Un profeta de Dios. Profeta y juez. De hecho, de este mismo Samuel que estoy hablando ahorita, él es el que habla con el siguiente rey que se llamaba Ezequías, ¿verdad? ¿Dónde encontramos la historia de Ezequías? Este es otro personaje que les estoy mostrando, dos de ellos agradecidos. Y ahora vamos a conocer la historia de este otro rey que se llamaba Ezequías. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 20 de Reyes, encontramos la historia. Aquí encontramos todo el relato de este rey Ezequías. ¿Cómo lo muestra la palabra de Dios que era este hombre? Pastor, ¿cómo lo demuestra que era este personaje delante de los ojos de Dios? Dice que era un hombre íntegro, que era un hombre fiel, que era un hombre que daba todo para Dios. Es una persona que todo lo que llegaba a él, todo lo compartía y todo le rendía juicio y le daba gracias a Dios en todo momento. Pero le fue mal. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios es bueno. Por eso es de que todo es lícito, pero no todo conviene. Y aquí cuando leemos este relato, esta historia, de que habla de que este hombre justo, este hombre entregado a las cosas de Dios, un hombre fiel, que no se podía hallar tacha ninguna en él, porque era un hombre entregado, fiel. Pero llega el momento, llega la palabra de Dios a decirle, prepárate, porque dice, cuando estamos leyendo aquí en el relato, dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él la palabra del profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, ¿qué le dijo? Jehová dice así, ordena tu casa, ¿por qué? Porque morirás y no vivirás. Y entonces él volvió su rostro a la pared, oró a Jehová y dijo, fíjense lo que estaba diciéndole, te ruego, oh Jehová,
te ruego que hagas memoria, le está recordando a Dios, ¿verdad? De todo cómo he andado delante de ti, en verdad he sido íntegro de corazón y que he hecho todas las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, o sea, diciéndole esto, estaban en el palacio. Isaías le dice lo que estaba por pasarle, no lo aceptó. Dijo, no puede ser si estoy en lo mejor. Estoy ahorita en lo que dice Malaquías 3:10, estoy ahorita con todas estas bendiciones, tengo todo y he sido fiel. ¿Por qué viene esto a mí en este momento? Mas sin embargo, era lo más conveniente. Como dice el pastor, le fue mal. Mas sin embargo, el Señor en su grande amor, si siguen leyendo el pasaje, yo no quiero extenderme mucho porque hay niños y hay que ir a descansar. Pero al leer el pasaje, la historia nos enseña que el Señor le respondió su oración. ¿Cuánto tiempo se llevó el Señor en contestarle la oración a Ezequías? Fue al instante. Dice que apenas iba Isaías saliendo del palacio, iba en el corredor y vino palabra de Jehová diciéndole, devuélvete, ves y dile que he escuchado su oración, la he oído. Ve a él y dile que le alargaré. ¿Cuántos años le dio de vida? Le alargaré 15 años más. Le daré 15 años más de vida. ¿Cómo se sentiría Ezequías? ¿Cómo creen ustedes que se sintió? Feliz, contento. Ha de haber dicho, Señor, si antes te serví mejor, ahora lo voy a hacer 1000 veces mejor. Mas sin embargo, el corazón del hombre, ¿quién lo conoce? La situación se tornó un poco más difícil, empezó a pedir pruebas. Dice, a ver, si de verdad el Señor me va a sanar y me va a dar esos 15 años, yo quiero que me dé una muestra de ello. Quiero que me muestre. O sea, que todavía no creía. O sea, el Señor ya le había mandado a decir con el profeta, te voy a alargar 15 años. Pero ahora dice él, yo todavía dudo de eso. No nos pasa a veces, muchas ocasiones así a nosotros. Pedimos y a veces dudamos. Así le pasó a él. Y dice, bueno, entonces Isaías, conociéndolo y el Señor trabajando en la vida de los dos, le muestra al profeta y le dice, bueno, dile que le voy a poner algo de muestra. Dice que en las gradas del palacio, para subir al segundo nivel, eran de madera de acaz. ¿En dónde encontramos la madera de acaz? ¿Para qué se usó? ¿En dónde se usó? Se usó para las cosas sagradas del santuario. Pues esas gradas eran de ese material. Y le dice el profeta Isaías, mira, esta es una de las pruebas. La sombra, ¿para dónde corre? Para allá. ¿Cuántas sube? No, pues hasta donde quiera puede subir, hasta donde se acabe la escalera. Muy bien, vamos a verla, 1, 2, 3. Es fácil de que la sombra suba, pero no es fácil de que regrese la luz. Mas sin embargo, el Señor le demostró, todavía teniendo compasión de Ezequías, de su incredulidad, a través del profeta Isaías le dice, bueno, ya subió 10 gradas, ¿verdad? Está hasta arriba, sí. Bueno, ahora mira, ¿cómo es posible eso? ¿Qué pasó? ¿El sol se regresó para poder hacer eso? Es increíble, increíble, y uno se queda asombrado. Yo estaba leyendo el relato y
Y yo me quedé meditando en eso, digo yo, wow, ¿cómo es mi incredulidad? Porque me puse yo, en vez de Ezequías, en vez de estos siervos de Dios, me puse en ese lugar y digo, wow, ¿cómo muchas veces nosotros caemos en esa incredulidad? Pedimos al Señor y todavía le decimos, va, está bien pues, pero muéstrame a ver si de verdad lo vas a hacer. Y seguimos viendo este relato, que el Señor le mostró todo lo que él quería, se lo dio, él se lo pidió, se lo entregó. Y sí estamos viendo, ¿verdad?, el agradecimiento de Ana. Dios lo bendijo, Dios la bendijo a ella con este hijo maravilloso, un hijo profeta, un hijo juez. Ahora vemos la situación de este otro personaje y da tristeza ver las condiciones de este hombre, su sinceridad, su amor para Dios, pero hay que tener cuidado con las cosas que pedimos. Porque también sigue diciendo el relato que más adelante habían escuchado los de Babilonia, el hijo del rey de Babilonia había escuchado que él se encontraba enfermo y le había mandado cartas, obsequios. Y entonces este hombre le hace una invitación, dice, bueno, pues yo puedo invitarlo, que si mío es todo esto, no hay problema, lo invitó. Vienen estos personajes y él empieza a mostrarles, miren todo el oro que tengo, todo esto que está aquí, toda esta plata que está aquí, todo esto, miren mi armamento, qué armamento el que tengo, no hombre, olvídense, con este armamento puedo hacer muchas cosas yo. Y empezó a hablarles de él y todo él y solo él y yo soy y nadie más era, solo él era. Tristemente, se le empezó a olvidar quién lo había sanado, quién le había ofrecido 15 años más. Se empezó a olvidar del dador de la vida, se empezó a olvidar, como dice Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro. ¿Quién está hablando ahí? Jehová de los ejércitos, de él es todo, ¿verdad? Este personaje empezó a olvidar todas esas buenas actitudes que él tuvo antes y en todo se empezó a vanagloriar. Cuando leemos ahí en el capítulo 20 y el versículo 15, él empieza a hablar, ¿verdad? ¿Han visto todo? Le pregunta el profeta, él dice, sí, se los mostré todo lo que tengo, lo que hay en mi casa, dice él, ¿verdad? Le he mostrado todo lo que hay en mi casa. Así dice él, así está en el texto, ¿verdad, pastor? En mi casa, dice, todo lo que está aquí yo se los mostré a esta gente, no me importó, yo se los mostré porque todo esto es mío. Se empezó a olvidar. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces no analizamos que nada es de nosotros. Aún las ropas que andamos son de nosotros. Y muchas veces dejamos de darle la gloria a Dios. Y entonces ya el profeta Isaías, al escuchar cuando él dice que todo era de él, y ahí en el versículo sigue diciendo también que todo eso era una herencia, no era ni de él, dice que Dios se lo había dado a los papás de él, era una herencia que él tenía, no era ni de él siquiera. Dios había bendecido a los antecesores de él y todo eso era de los anteriores, pero ahora dice él, no, todo es mío, todo esto, todo lo que está en mi casa, todos estos tesoros, todo esto es mío, aquí no hay nada de nadie. Se empezó a olvidar de darle gracias a Dios. ¿Cuántas veces quizás nos ha pasado eso a nosotros mismos? Muchas veces nos hemos olvidado de darle gracias a Dios por todo lo que recibimos, por todo lo que nos da. Muchas veces andamos tal vez hasta enojados por alguna cosa que no es ni de nosotros, pues, y la peleamos
Que todo sabiéndolo y entendiendo lo que dice que todo es de Dios, ¿verdad? Dice que hasta nuestros hijos, o sea, nada de herencia de Dios son los hijos. O sea, cuando entendemos estos principios y nos damos cuenta que estamos aquí, estamos en la tierra por la pura voluntad del Señor. Y porque Él nos ama y porque Él nos quiere salvar. Y también encontramos personajes en la Biblia, cuando los escudriñamos nos damos cuenta. Jacob es una de las historias que tanto me gustan, cuando Jacob tiene el sueño y en su oración le dice al Señor, si tú vas, porque lo que él miró, la gloria de Dios descender, si tú vas conmigo, Señor, si es que está tan lindo este lugar, no me quisiera ir de aquí, pero tengo que seguir. Voy a la casa de mi tío Labán, pero ya ahora yo ya te conozco, ya no quiero seguir solo. No, Señor, ayúdame, ve conmigo. Y si tú vas conmigo, no me falta nada en mi camino, yo te daré el diezmo de todo lo que tú me des. Esta persona está diciendo, estoy agradecido contigo. Apenas te conozco, Señor, pero ya yo me siento feliz de poderte dar gracias por todo lo bueno que eres. Y termino con estas palabras. Nosotros estamos en un proyecto hoy. El primer proyecto que tenemos más a la mano es el autobús. Hermanos, veámoslo con agradecimiento, no con discordia, no con problemas, sino que veámoslo como un regalo de Dios. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos, ninguno somos dignos, pero Dios es bueno. Esperémoslo con gozo, esperémoslo con agrado, oremos a Dios, pidámosle a Dios de que sea su voluntad y que Él mande lo que Él quiere, porque Él sabe qué es lo que es bueno para nosotros, ¿verdad? Orémosle al Señor por ello, pidámosle al Señor también que no se quede callado el segundo plano del templo, que no muera ahí. El Señor lo va a traer a su tiempo, no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Ana tuvo que esperar. A Ana no le respondió la oración el Señor inmediatamente. Ana llevó un proceso, ¿verdad? Llevó un proceso de embarazo, llevó un proceso de gestación de su bebé, 9 meses, luego nació y la Biblia dice que hasta que lo destetó, que ya él ya no tomó pecho, lo llevó al templo y lo fue a entregar. ¿Qué digo yo? Entregarlo, o sea, cumpliendo el agradecimiento al Señor, lo que te prometí, te cumplo. Dios nos bendice tanto a nosotros, hermanos, porque la Biblia dice, no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y entonces nosotros no nos falta nada y estamos agradecidos. Muchas veces nos enojamos que las cosas no nos salen como queremos, ¿verdad? Lo digo por mí, ¿qué pasa? Sucede, pero hay que arrodillarnos y pedirle a Dios que nos perdone, porque Él siempre ha sido bueno. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a terminar con el himno 372, ¿cómo agradecer? Himno 372. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Cómo agradecer
agradecer lo que hiciste en mi favor, aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de 1.000.000 de seres no alcanzarán para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea la gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea la gloria, tanto hizo por mí. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Como dice este canto, tanto y tanto que has hecho por nosotros, Señor. Tanto así, Señor, que no escatimaste que tu Hijo viniera a morir para salvarnos. No escatimaste ni el precio más alto, Señor, del cielo, que Jesús, siendo Dios, se convirtiera en hombre por causa de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por ese grande amor. No tenemos cómo pagarte. Pero te pedimos, Señor, que con nuestras vidas nos ayudes cada día a darte honra y a darte gloria, porque te la mereces. Amén. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, no queremos irnos sin darte gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Y nos ponemos en tus manos, Señor, para que se cumpla tu palabra, porque ella es fiel y verdadera. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le guardan y le temen y los defiende. Amén. Así como llegamos, Señor, a tu casa, ahora al retirarnos y ir a los hogares que tú nos has dado, Señor, que son tuyos, te pedimos, Señor, que nos lleves con bien. Amén. Gracias te damos, Señor. Todos estos favores te los pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que para Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quedamos despedidos, mis hermanos. Les invitamos para el siguiente servicio el viernes 7:30 a recibir el sábado aquí juntos como familia en Cristo y también de la mano de Dios. Que Dios les bendiga y que podamos ir en paz a nuestros hogares.